Terminamos. Entonces, en esta última parte de la clase vamos a hacer lo más difícil e importante de la clase de hoy, que es la estadística inferencial. Hemos aprendido probabilidades y su importancia, hemos aprendido a muestrear, ahora vamos a aprender a ¿para qué me sirvió muestral? ¿Cuál fue la lógica del muestreo? Fue inferir de mi población. Por eso es la última parte y con esto espero poderles haber ayudado en estadística, ¿ya? Que es el capítulo más feo de esta vuelta. Entonces, ¿para qué habíamos muestreado? Para ahorrar recursos. ¿Para qué? Para poder inferir de esa muestra en una población. Entonces, ¿cuáles eran las dos formas de inferir? ¿Recuerdan? Si solo mido una variable, intervalo de confianza. Y si mido dos variables, prueba de hipótesis, pH. Bacán. Entonces, vénganse acá. La estimación, según el Daniels, estimación por intervalos de confianza o prueba de hipótesis. Existe una estimación que se llama puntual, que no es estadísticamente relevante. ¿Qué quiere decir? Es cuando calculas una media en tu muestra y esa misma media la estimas a un parámetro poblacional. Esa no se usa porque no es confiable. En bioestadística usamos la estimación por intervalo y la estimación por prueba de hipótesis. De tal forma que tenemos dos. Por eso ahora vamos a estudiar en esta lámina el intervalo de confianza para la media, o también puede ser intervalo de confianza para la varianza de una población. En este caso, ¿qué vamos a estudiar? Para la media. En el Daniels tienes intervalo de confianza para la media, para la varianza, para la mediana, etc. Pero ¿cuál es la medida de tendencia central más usada en medicina? La media. Por eso vamos a usar la estimación por intervalo de confianza para la media. Muy bien, entonces vamos acá con las condiciones. A ver, ¿cuál es la condición básica para que yo pueda utilizar teoría de probabilidades? En este caso, la media. ¿Qué variable es? ¿Quanti, quali? Quanti. Por ende, quanti continua, lo más probable. Entonces, ¿cuál es la distribución para quanti continua? Gauss. Por lo tanto, Gauss viene de qué variables, de qué tipo de variables o qué tipo de estudios normales. O sea, la primera condición es que la población de origen de esa muestra tiene que ser una población cuya variable sigue una distribución normal. ¿Qué era una distribución normal? Aquella que respetaba 68, 95, 99. ¿Que cumplía qué función? La función de Gauss, que tenía el número mágico pi, ¿no? Les dije que vean el código y todo el flow, ¿ya? Esa es la curva normal. ¿Por qué en medicina la usamos? Porque los fenómenos biológicos siguen un patrón normal. Muy bien. Pero lo segundo que tenemos que conocer es la varianza. La varianza poblacional. O sea, hay dos condiciones. Tiene que ser normal y debo conocer su varianza. Porque recuerdan, ¿para qué me servía la varianza? Para conocer cuán ancha o delgada era una curva, ¿verdad? Entonces, por eso vengan acá. Esta es la fórmula clave. El error estándar de la media, es la dispersión o variabilidad que se utiliza para calcular el parámetro. O sea, la gran fórmula estadística para poder hacer un intervalo de confianza es el error estándar de la media. Pregunta 2 veces en el recital. ¿Qué es el error estándar de la media? Es una medida de dispersión que usamos para estimar el parámetro poblacional. ¿Cómo se calcula? Así. Es la media, el Z, la significancia, ¿correcto? Es lo que vamos a la confianza. Este Z es la confianza. Vamos a ponerle significancia porque está hablando del Z, que da la confianza. Este X es el estadístico E. Pero si yo quiero calcular un intervalo de confianza, tengo que multiplicar por este valor.
este valor. Este valor que ves acá es el error estándar de la media. El error estándar de la media no es más que una fórmula que calcula la varianza sobre la población. Entonces, la muestra, perdón. El error estándar de la media es igual a la varianza sigma al cuadrado sobre la muestra, el tamaño. Eso significa. Entonces, lo que hacen los matemáticos es le sacan la raíz cuadrada a ambos. Pues, ¿no se acuerdan ese recurso? Si le saco la raíz cuadrada, me queda desviación estándar y abajo ¿qué me queda? Raíz de n. Es lo mismo. Entonces, desviación estándar entre raíz de n es como decir varianza entre muestra. Ese es el error estándar de la media. ¿Correcto? ¿Y qué significa el error estándar de la media? El error estándar de la media significa lo siguiente. ¿Ya? Y eso es algo que necesito que lo tengamos claro. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta es mi población P. ¿Ya? Mi población P. Este es todos los datos de mi población P. Yo voy a tomar una muestra. Supongamos que acá tengo 100 valores. Voy a tomar una muestra de 10 valores, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿cuántas muestras posibles podré tomar? Todas las muestras de 10 que contengan estas 100. Es un número combinatorio, ¿verdad? Entonces, yo podré tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esas 10 personas. Tengo una curva A. Puedo tomar 1, 2, 3, 4 y 5 de acá. Una curva B. Y así por el estilo. Puedo tomar combinatoria de 10 muestras en una población total de 100, ¿verdad? Esa es una opción. ¿Me entiendes? Entonces, tengo n tipos de muestras. ¿En función de qué? De la población y el tamaño. Entonces, si yo lo digo, una población infinita podrá tener infinitas muestras, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación lo llevan a la infinidad y se dan cuenta de lo siguiente. Se dan cuenta que cuando tú agarras todos los posibles resultados de las muestras, todititos, y los agrupas uno encima de otro, así, uno encima de otro, al final te resulta una curva así. La media, acá también estaba la media, acá tienes una desviación estándar, acá también tienes una desviación estándar a cada lado. Pero se dan cuenta de lo siguiente. Si la media de la población era 10, por ejemplo, ¿ya? Cuando calculo todas las muestras posibles y me sale una supercurva de todas las muestras, la media de esta supercurva también es 10. Es igualito. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Si ponte la desviación estándar acá es 5, cuando yo calculo todas las supermuestras, la supercurva de todas las muestras, la desviación estándar de acá, esa sí es diferente de 5. No es la misma. Ah, ¿por qué no es la misma? Porque responde a esta ecuación. Este DS, esta desviación estándar, responde a la ecuación varianza poblacional entre n. Supongamos que ¿cuánto era acá la varianza? La desviación es 5. ¿Cuánto sería la varianza? 5 al cuadrado, 25. ¿Y cuánto era la muestra que había sacado acá? 10. ¿Cuánto será acá? Entre 10, 2.5. O sea, este cálculo es la desviación estándar de esta supercurva que se hizo de todas las muestras posibles. ¿Cómo lo han llamado a esta desviación estándar? ¿Cómo lo llaman? Error estándar de la media. ¿Me entienden? Entonces, el truco de esta parte de la clase es entender que si yo tengo una población con una media de 10
por ejemplo, y una varianza o una desviación estándar de 5, y la población es de 100 personas, o puede ser infinita si quieres, y yo tomo una muestra de n sujetos, o también de infinitos sujetos, no interesa, se arma una lista de curvas, o infinitas curvas, que cuando las junto todas, tienden a ser una supercurva única, que respeta estas dos condiciones. La media de esta supercurva se parece a la media de la población de origen, pero la desviación estándar no se parece a la de origen. ¿Se parece a qué o es función de qué? Es función de la varianza entre el número de la muestra. Punto. Esa fue la conclusión, no es nada del otro mundo. Eso se calcula, eso se mide. Entonces, ¿qué han dicho estos brothers? Han dicho, a ver, usemos la lógica, estamos en matemática. Si yo tomo infinitos valores de la población, todas las curvas sumadas, al final me van a dar la población o no. Es lógico, porque estoy agarrando todas las combinaciones posibles y las estoy sumando. Entonces, la probabilidad de que esta supercurva se parezca a la población original es altísima. Por lo tanto, sencillo. ¿Esta curva es normal? Te pregunto, ¿es normal? Sí, la vida es normal, la variable que me diera normal. Por ende, esta curva que se creó, ¿cómo va a ser? Normal. Entonces, si es normal, aquí llamo al tío Gauss. Digo, Gauss, oye hermano, este es normal. ¿Cómo era tu truco? 2 desviaciones para cada lado. ¿Qué área tenías? 95. Oye, qué bacán. O sea, 2 errores estándares de la media para cada lado. ¿Cuánto del área me dan? 95. O sea, ¿cuál es la chance que tengo en 2 desviaciones estándares o errores estándares de la media de encontrar al verdadero parámetro poblacional? ¿Cuánto es mi chance? 95. ¿Y qué he creado? El intervalo de confianza. ¿Se dan cuenta? Por eso el intervalo de confianza es la media, este 10 que hemos calculado, más menos el error estándar de la media, que vendría a ser ¿qué cosa? La desviación estándar. ¿Por qué? Por el z. ¿Qué es el z? La significancia del tío Gauss. Entonces, si tú quieres 95% de confianza, ¿cuánta significancia le pones? 1.96 o 2, como quieras. Y eso te da, o sea, un 95% de confianza genera ¿qué número de significancia? 2. Multiplicas 2 o 1.96 si quieres, ¿por cuánto? Por el error estándar de la media, que es la desviación estándar de esta curva. ¿No es cierto? Y te da con eso ¿qué? El intervalo de confianza. ¿De encontrar a quién? Al parámetro P. ¿Bien, chicos? Esa es la ecuación. Así se entiende tranquilo. Cuando venga la segunda vuelta, esto es imposible de explicarlo. O sea, al toque, ¿no? Infinitas muestras, sale una curva única cuya función de desviación responde a la siguiente ecuación. Se acabó. ¿No es cierto? Pues por eso es ahora cuando hay que entenderlo. Entonces, una última vez. De una población P, de infinitos valores, con media mu, desviación sigma, se pueden obtener infinitas muestras, que generan infinitas curvas de muestra. Cuando juntas todas las infinitas curvas de muestra, se arma una sola curva, que se llama el espacio muestral. ¿Correcto? Es la curva de todas las muestras posibles. Se llama distribución de probabilidades muestrales. Y esta distribución cumple 2 características. Su media es igual a la media de la población de origen. Su normalidad es igual a la normalidad de origen. Pero su desviación estándar es la varianza poblacional entre el número, el tamaño de la muestra. Esa es la única diferencia. De tal forma que si llamamos al teorema de Gauss o a la curva de Gauss, al ser normal, si multiplicamos por 2 o por 3 o por 1 el error estándar de la media, que es esta desviación estándar, podremos tener 99, 95 o 68% de probabilidad de encontrar a quién, al parámetro poblacional. Porque la lógica dice que esta curva es casi idéntica a la población. Lo único que varía que es su varianza. Nada más. ¿Está bien? Ese es el rollo del intervalo de confianza. ¿Ya? Por lo tanto, si ves acá, y hemos hablado de esos 2 términos, claro, ¿verdad? Esta es la ecuación que les dije, ¿no? La media estadístico más menos la significancia de Gauss por el error estándar de la media. Ojo, esto es cuando estamos calculando ¿qué cosa? Media, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tu variable es una proporción? Hay otra formulita, acá está.
P más menos Z por raíz de P menos Q sobre N. Ya, ese es otro rollo, pues ya. Eso es cuando es proporción. Ya, no vamos a entrar. Eso es cuando usas la curva de ¿quién? ¿De Gauss? No, es cuando se usan las proporciones. ¿No es cierto? Esa es otra curva. Pero igual siempre se aplica el Z. Siempre se aplica el Z. Muy bien. Ahora venimos acá. ¿Cómo se interpreta un intervalo de confianza? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que en ese intervalo de X más menos Z por error estándar tenemos un 95% de ¿qué? De confianza. ¿De encontrar a quién? Al parámetro poblacional P. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es la precisión o amplitud? Es el margen. La precisión es de cuánto a cuánto va el intervalo de confianza. Si es un intervalo de confianza de más menos 1 o de más menos 5, por ejemplo. A medida que aumenta el error estándar y la significancia, tenemos mayor o menor precisión. Por eso vénganse esta ecuación acá. Esta ecuación dice, el estimador es el estadístico más menos, esto que ves acá, coeficiente de confiabilidad, ¿quién será? El Z, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Error estándar de la muestra, lo que les dije. La misma ecuación es, entonces, ¿cómo se llama esto? Todo esto que está acá, te da el margen. Eso es lo que te da el margen, la amplitud o la precisión de tu intervalo. Entonces yo te pregunto, si yo quiero un margen mayor de seguridad, una mayor precisión o una amplitud más pequeña, entonces el coeficiente de confiabilidad tendrá que ser menor y el error estándar menor. ¿Correcto? O sea, en cristiano, doctor, yo tengo más error estándar de la media, hay más error. ¿Qué va a pasar con tu precisión o amplitud? Aumenta. Es directamente proporcional, pues. Doctor, yo quiero más confianza, quiero 99, quiero más confianza. ¿Qué pasa con tu intervalo? Aumenta. No te olvides. A medida que quieres más confianza y tienes más error, tu intervalo aumenta. ¿Quieres menos confianza, menos error? Tu intervalo baja. Entonces no te olvides. Si yo quiero estar 100% seguro que en una muestra de 5 personas tengo el valor de la población entera, me va a salir un intervalo de confianza ancho o delgado. Ancho, amplio, para no cometer el error. ¿Está bien? Ya, eso está. Eso significa eso. Muy bien. Entonces, acá están los valores. El intervalo de confianza de la media al 95% utiliza ¿qué nivel de significancia o alfa? Del 5. Acá viene la palabra alfa, ¿no? Creo que hasta ahora no lo hemos mencionado. La nomenclatura de la palabrita significancia es alfa. Y la nomenclatura de la confianza, ¿qué es? 1 menos alfa. Significancia es igual a alfa. El 5% fuera. Y nivel de confianza o confiabilidad es 1 menos alfa. 1 menos alfa. ¿Ya? ¿Cuál es el valor Z que le correspondía a 5% de alfa? 1.96. Y a 1% de alfa, 2.57. El exacto, ¿verdad? El exacto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el error alfa o la significancia? El valor que queda fuera. El valor que queda fuera. Y por ende, ¿cuál es el nivel de confianza? 1 menos alfa. O sea, la probabilidad de que sí contenga a quién? Al parámetro. ¿Ya? Al parámetro. Y ahora sí, chicos, acá sí les pido la máxima iluminación. ¿Por qué creen que se llama alfa? ¿Por qué no se llamó teta, beta, omega? Porque en ese 5%, ¿qué error estás cometiendo? El alfa. Mira, ese es... Tienes que entender, ese es clave, ese concepto. No han visto la forma. Se llama alfa el valor porque en ese 5% tú estás rechazando, tú estás diciendo, ahí no está el parámetro. No está. ¿Qué pasa si está? ¿Qué pasa si ahí está el parámetro? ¿Qué error estás cometiendo? Ahí está la verdad. El alfa. Así te acuerdas. Se llama alfa porque en ese 5% que tú estás rechazando adrede, puede estar tu error alfa. Pero no importa, nos entendemos, somos bioestadísticos, podemos mentir hasta por un 5%. ¿Está bien? O sea, si yo te digo, todas las mediciones estadísticas tienen o no error alfa, toditas. Pero es un error alfa conocido.
Todas tienen error tipo 1, alfa, sesgo, pero es un error conocido. ¿Conocido en cuánto? En 1, en 5, en 10%. ¿Está bien? Siempre recuerden eso. Por más que tu diseño esté bien hecho, tu muestreo sea el más representativo del planeta, tu potencia sea la más alta del planeta, siempre hay un error alfa, porque nunca somos exactos. Siempre todas nuestras afirmaciones matemáticas tienen un cachito de mentira, un cachito que puede no ser cierto, solo que ese cachito es tan pequeño que se tolera en el marco de la ciencia, se tolera. ¿Está bien? Por eso la medicina es una ciencia y un arte, pues, ¿no? Porque en ese arte está todo el error humano y todo el error inclusive matemático, estadístico, ¿ya? Entonces por eso se llama error alfa, nunca se olviden, porque ahí puede estar el error tipo 1 alfa, ahí puede estar la verdad que no estamos viendo, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos. Para terminar, ¿qué es una estimación por intervalo? Entonces, ahora sí queda claro, es un conjunto de valores que sirven para estimar a quién, al parámetro poblacional, indicando el error en dos formas. Uno, por el tamaño del intervalo, a más tamaño, menos error, y dos, por la probabilidad de que el verdadero parámetro se encuentre dentro de él. O sea, ¿quién me da el tamaño del intervalo? El error estándar de la media. ¿Y quién me da la probabilidad de encontrar a la verdad? La significancia. Entonces, si yo quiero alto confianza, o sea, un alfa pequeñito, entonces mi intervalo será mayor. Si yo tengo mucha, o quiero tener mucha chance de encontrar el valor, entonces tendré un intervalo más ancho. Entonces, ¿cuáles son los dos factores matemáticos que se multiplican para el intervalo? El coeficiente de confiabilidad, que es la probabilidad de encontrar el verdadero valor, el error alfa, y el error estándar de la media, que viene a ser el tamaño del intervalo por la variabilidad de la población. ¿Ya? Por eso son dos formas de indicar el error. No lo olvides, hay dos formas. Por eso se multiplican ambos. O sea, hay dos errores que puedes cometer. El error de confiabilidad, el alfa, y el error estándar, que es la variabilidad. O sea, en poblaciones, ahora sí aterrizamos, en poblaciones muy variables, anchas, van a dar muestras anchas. Por lo tanto, los errores estándares de la media van a ser grandes. O sea, mis intervalos van a ser anchos. ¿Correcto? Eso no tiene nada que ver con que tú quieras 99 o 95 de confianza. Es totalmente independiente. Por otro lado, independientemente de la anchura de tu muestra y de tu población, si tú quieres un 99 de confianza, tu intervalo caballero tiene que ser más ancho. O sea, hay dos formas en las que tú le das el tamaño a tu intervalo. Una es por tu nivel de confianza que pides y el otro es por la población de donde la sacas. ¿Está bien? Esos son los dos conceptos claves. Por eso en esa pregunta siempre se equivocan. El intervalo de confianza depende de la variabilidad de la población, no de la muestra, de la variabilidad de la población, que genera variabilidad en la curva muestral de distribución, que es diferente. ¿Ya? Esa es la pregunta que más se los baja a todos. Doctor, pero no entiendo, ¿de qué depende? De la variabilidad de la población, no de la muestra. ¿Ya? Y en otra pregunta, el intervalo de confianza es más alto, más ancho, a medida que tú pides más confianza, más confianza. O sea, tu nivel de significancia alfa es menor. Menor alfa, mayor confianza. Menor significancia, mayor confiabilidad. ¿Está bien? Ya. Bueno, y ahora viene el doctor, ¿y si no es normal? ¿Qué pasa si no es normal? Ya, si no es normal, puedes recurrir al teorema del límite central. Dice, de una población infinita, con media mu, varianza sigma, se extraen muestras aleatorias de tamaño n, lo que les dije. Entonces la media muestral se comporta la media muestrala se comporta aproximadamente como una variable aleatoria normal, con media igual a la media poblacional y con varianza dividida por el tamaño de la muestra. O sea, en cristiano, lo que les hablé acá. Pero ¿cuál es la diferencia, Doc?
¿no? La diferencia está que acá que te estoy poniendo varianza, ¿correcto? ¿Eso de quién es? De la población. En el teorema del límite central te dice que la media muestral se aproxima a la media poblacional, pero si es mayor a 30 sujetos, es suficientemente grande. Si no es normal, puede asemejar a la normalidad y cumplir este enunciado. O sea, lo que hablamos acá del teorema del límite central es que cuando tú tienes una población infinita, de tamaños infinitos, se cumple esta ecuación. Pero el teorema del límite central dice, si no es normal la curva de origen, cuando el tamaño de la muestra es mayor a 30, se puede cumplir este a priori. Entonces, esta última parte es solamente decirles que si es que tu población de inicio no es normal, por ende su espacio muestral, ¿qué va a pasar? No va a ser normal, salvo una condición, que sea mayor a 30. Si la muestra que tú extraes de una población es mayor a 30, matemáticamente se puede aplicar el teorema del límite central, que dice que es posible que con este tamaño de muestra sí se cumpla el criterio de normalidad en el marco muestral. Eso es la última parte, y lo dejo para el final, no quiero confundirlos. Simplemente decirles que si por A o B en una pregunta te dicen la población no es normal, entonces tú siempre mira de cuánto es la muestra. Si la muestra es mayor a 30, puedes aplicar el teorema del límite central y calcular una estimación Z. ¿Correcto? Una estimación Z, como ves acá. Pero la condición, como ves acá en el teorema del límite central, es que tiene que ser la varianza poblacional. O sea, tienes que conocer la varianza de todas maneras. ¿Me entiende? Para que se cumpla el teorema del límite central, tienes que conocer la varianza. Si no conoces la varianza, no se puede aplicar. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirve el teorema del límite central? Es un salvavidas cuando la curva de donde hemos estudiado no es normal o no se sabe si es normal o no. Pero ¿qué es el requisito básico? Tener más de 30 sujetos muestrados y conocer la varianza de la población. Si no conozco esos valores, no se puede calcular esta ecuación. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo no puedo calcular esta ecuación, no puedo calcular el intervalo de confianza, entonces no podré calcular el parámetro poblacional. Entonces, ¿qué tipo de pruebas tendré que usar cuando no puedo calcular el parámetro? Calcular pruebas no paramétricas. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo puedo calcular el parámetro, uso pruebas paramétricas. ¿Cuál es una prueba paramétrica? La curva Z de Gauss, por ejemplo. Pero para eso, ¿qué requiero? Que la curva sea normal. Doctor, y si no es normal, que sea más de 30 la muestra, pero debes conocer la varianza. ¿Está bien? Ese es un teorema. Ya. Ahora me dices, doctor, ¿y qué pasa? No importa, es más de 30. O a última hora menos de 30, ya eso no interesa. Pero no conozco la varianza. ¿No conoces la varianza? No. No conozco la varianza. ¿Sabe Dios cuánto será la varianza? Porque es de una población. Ah, ya. Entonces, en rescate de los estadísticos, vino Gosset, que se hacía llamar Student, era su alias, y creó su curva T de Student, de Gosset. Él dijo, miren muchachos, no se estresen, tranquilos, si no conocen la varianza, tranquilos, usen mi curvita. Es más chatita, es más gordita, no cae en los mismos lugares que la Z, pero te va a ayudar. La única condición que yo pido para la T es que sea normal. Es lo único que pido. Tiene que venir de una población normal. Entonces, para tú usar T de Student, tienen que decirte que la población es normal. ¿Correcto? Entonces, el T de Student se utiliza cuando la población es normal y cuando no se conoce ¿qué? La varianza. O sea, ¿con qué trabaja el T de Student? Mira el T de Student, ¿con qué está trabajando ahí? Con S. ¿Qué es el S? El estadístico de la muestra.
¿Se acuerdan? En cambio el sigma, ¿qué era? De la población. Entonces cuando tienes sigma, recurre a la Z. Cuando no tienes sigma, recurre a T de student. ¿Ya? Y miren, usa T de student acá, T. Ojo, no es Z, es T, S raíz de N. No te olvides, cuando se tienen muestras, no importa el tamaño, pequeñas, menos de 30, no interesa. La clave es cuando tú no conoces la varianza. O sea, acá te ponen, cuando se tienen muestras pequeñas de 30 o menos, la alternativa es el intervalo T. ¿Ya? Se resalta que la muestra debe ser obtenida de una población normal, siempre normal. ¿Ya? Entonces, cuando te hagas un algoritmo, tú te preguntas, voy a calcular un intervalo de confianza. A ver, repasamos. ¿Qué es un intervalo de confianza? Cuando voy a calcular una sola variable. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de variable puede ser? Quanti o quali, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando ahorita? Quanti, para una media. Entonces, si yo quiero calcular una media, un intervalo de confianza, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Viene de la distribución normal, sí o no? Sí es normal, Doc. Bacán. Si es normal, puedo utilizar Z o puedo utilizar T. ¿De qué depende usar uno o el otro? De la varianza. ¿Conozco la varianza? Sí. ¿Qué voy a usar? Z. Z. Como que te digan, tienes para elegir entre un, no sé, pues, un Toyota y no sé, pues, un chino. Toyota, pues, ¿no? O sea, lógico, porque tienes la opción. Entonces, si tienes la varianza y tienes que es normal, usa Z. Doctor, tengo la varianza, pero me dice que no es normal. Tranqui, se puede. Usa el teorema de límite central. Si es más de 30, podemos usar todavía Z. Pero porque estoy conociendo, ¿qué? La varianza. Pero en la gran mayoría de estudios, ¿tú crees que es fácil conocer la varianza poblacional? No, pues. Como no conozco la varianza poblacional, caballero, nomás que tengo que recurrir, hago Z, a T de student. Lo único que te pide T de student es que por favor tiene que ser normal. Si no es normal, no vale. Pero felizmente, en la bioestadística, los fenómenos médicos son normales. Por lo tanto, todos los valores que tú tengas de poblaciones mayor a 30 que no tengan una distribución, que no te digan que es normal, asume que es normal y aplícale T de student. ¿Ya? Aplícale T de student. Asume que es normal. Si la curva te dicen que no es normal, no le puedes aplicar T de student. No puedes. ¿Ya? Ahora, chicos, y doctor, si es menor a 30, mira, si es menor a 30 el tamaño muestral y la curva es normal, se prefiere la Z. ¿Ya? Se prefiere la Z, siempre y cuando conozcas la varianza. La única opción sería que sea menor a 30, no conozcas la varianza, pero sea normal. Ya, puedes usar T. Entonces, cuando ustedes lean el Daniel, si gustan, la flexibilidad de usar Z o T no es estricta. No es estricta. A tal punto que, inclusive en un párrafo, el Daniel dice que los estadísticos a veces consideran que se puede usar un T de student en curvas no normales. Pero a veces, ya ahí te deja pues la duda y entras en caos. Entonces, para fines de preguntas de examen, cuando la muestra es pequeña pero normal, podemos usar T si no conocemos varianza. Si conocemos varianza, siempre usen Z. Siempre, en cualquier escenario. Si conocemos varianza. ¿Ya? Poblacional. Muy bien, entonces con ese resumen terminamos lo que es intervalo de confianza. Ahora, ¿qué toca hacer? Prueba de hipótesis. Entonces, vénganse este cuadrito. ¿Para qué era la prueba de hipótesis? Cuando querías comprobar ¿qué? Dos o más valores. Si tú quieres comparar dos o más variables, prueba de hipótesis. Entonces, antes de entrar en prueba de hipótesis, siempre quiero recordarles, porque esto es muy importante y a veces nos confundimos, que las hipótesis son de dos tipos. Hay hipótesis de investigador e hipótesis matemáticas o estadísticas. ¿Ya? Las hipótesis del investigador ya lo estudiamos en epidemio, descriptivas y las tres analíticas. Las descriptivas eran cuando no buscaban asociación, ¿verdad? Y las analíticas, ¿cuándo era? Cuando buscaban asociación. Tenías las correlacionales, que decía A va con B o no va con B. Tenías las diferenciales, el grupo A es diferente al grupo B. Y tenías las causalidades, A causa B. Chicos, esto es muy importante. No es igual decir el tabaco se asocia al asma
No es lo mismo que decir los fumadores tienen más asma que los no fumadores. No es igual. Desde el punto de vista del pensamiento, no es igual. En el primero que estás diciendo, el tabaco va con el asma. Esa es una idea de factor de riesgo, correlación. En el otro, ¿qué quieres decir? Este grupo es distinto a este grupo. La idea va por las personas. Eso es diferencia de grupos. Este es diferente de este. En el otro estás buscando esto se correlaciona con esto o se asocia. Y en el tercer pensamiento, el tabaco causa el asma. Esa es una relación de causalidad. Son las tres formas de pensar un análisis. ¿Ya? Y esto de acá, ojo, se tiene que llevar a una prueba estadística. Por eso las hipótesis estadísticas solamente son dos, de una cola o de dos colas. Se llama de una cola cuando es mayor o menor y se llama de dos colas cuando es igual o diferente. O sea, correlacionar, diferenciar o causalidad, eso está en la mente del investigador. Pero si yo quiero transformar la mente a un lenguaje matemático, ¿recuerdan la clase pasada? La matemática o la mente matemática solamente conocía cuántas escalas de medición, nominal, ordinal, intervalo y razón, ¿verdad? Igualito, la mente matemática, ¿cuáles son las tres únicas relaciones que conoce? Mayor, menor, igual. No hay otra. Mayor, menor, igual. Son las relaciones matemáticamente calculables. Entonces, por eso en estadística hay dos tipos de colas. Una cola mayor, menor y dos colas igual.